tus amigos te dejen, Dios te recoge en esta noche. Sos algo precioso y valioso para Jesucristo. Quiero compartir con ustedes en esta noche el tema Jesús, tu descanso. Jesús, tu descanso. El tema para compartir en esta noche. En Éxodo capítulo 33, versículo 13 y 14. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuya. O sea, Señor, yo no tengo ningún problema, pero esta gente es tuya, no es mía. Lo que hagan ellos, problema tuyo y de ellos, ¿no? Y él le dice, ahora pues si yo he hallado gracia, realmente mostrame el camino. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Nos muestra un camino. Solo Jesús, ¿no? Y en el versículo 14, Dios le responde a la respuesta. Y le dijo, Dios, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Dónde podemos tener descanso si no es solamente en la presencia de Dios? Una de las cosas que en este tiempo estamos teniendo realmente, los problemas, el trabajo diario, te traen agotamiento, cansancio. Usted llega a la noche cansadísimo. Ahora, muchas veces yo veo gente que trabaja todo el día y está pum para arriba. ¿No vio esas personas que usted dice, yo los veo actuar y me canso? ¿Cómo se puede mover tanto después y están no siempre vigorosos? Y tenemos que llegar a la conclusión que el agotamiento no solamente es físico, sino que es espiritual. El agotamiento más grande es el espiritual. Generalmente dicen que una predicación de 1 hora equivale a un trabajo forzoso de 8 horas. O sea, hombreando bolsa 8 horas. Eso dicen los cardiólogos, ¿no? La gente que sabe lo que es la ciencia. Pero de una u otra manera, los problemas y el trabajo diario que nos trae ese agotamiento, tenemos que entender que el agotamiento no es físico, sino que es espiritual. Fíjese usted una cosa, busque Job 3, 25 y 26. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Mire cómo dice aquí esta versión, lo que yo siempre había temido me ocurrió. Se hizo realidad lo que me horrorizaba. No tengo paz ni tranquilidad. No tengo descanso, solo me vienen dificultades. No tengo, ¿qué cosa? Algo espiritual. A Job le pasó todo lo que él temía que le iba a venir, le vino. ¿Por qué? Porque no estuvo en paz. Por eso digo que los problemas y el trabajo diario, lo que te agota, no es el físico, sino el espíritu. Y el espíritu te agobia el físico. ¿Cuántas veces no hiciste nada y te levantaste cansado? ¿Cuántas veces no hiciste nada
y te levantás de la silla de haber tomado mate y dices, ay, ¿por qué este cansancio? Porque el cansancio es espiritual. Y solo Jesús puede darte descanso. Cuando usted y yo aprendemos que solo Jesús puede darnos descanso, las cosas comienzan a cambiar. Mire, busque Isaías, capítulo 40, versículo 28 al 31. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿No has sabido? Yo prediqué sobre este tema. ¿No sabes que tu Dios es un Dios que no se cansa? ¿Es un Dios que no se fatiga? ¿Es un Dios que tiene poder? ¿Es un Dios que todo lo oye? ¿Es un Dios que todo lo ve? ¿No has sabido? Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando usted y yo hacemos de estos versículos nuestra vida, las cosas comienzan a cambiar. Tenemos que aprender que tenemos un Dios, el Dios que te llamó a vos y me llamó a mí, el cual nos llamó para que hoy nos congreguemos. Ese Dios es un Dios que no se cansa, no se fatiga, es creador de todas las cosas. Y dice la Escritura que Él da fuerzas y Él quita el cansancio. ¿A quiénes? A los que en Él esperan. Y ahí está el asunto, que cuando vos tenés un problema, una dificultad, una necesidad, lo primero es que, ¿quién podrá ayudarme? Tenemos que darnos cuenta, siempre digo lo mismo, ¿no? El Chapulín Colorado era un dibujito, un personaje, no existe. Decía, ¿y ahora quién podrá socorrer? Me aparecía, ¿no? ¡Yo! El Chapulín. ¿Sabe qué es un chapulín? Es un grillo. Y yo comí grillo en México. En México venden el grillo colorado, el chapulín. El chapulín colorado lo venden frito, con sal. Usted lo come, lo compra. Yo compré como 200 gramos. Lo venden. Comés, es riquísimo. No, mire que yo me acuerdo el pastor David Aldana, no sé cuánto estuvo para convencerme de que yo pruebe. Claro, yo jamás. El único que come esas cosas es Marley, y ese Marley que anda por todo el mundo come cualquier bicho, ¿no? Y era rico. Pero no existe el Chapulín Colorado, él no puede ayudarte. Dice, lo que en realidad le cansa a usted y me cansa a mí es la desesperación. Cuando usted está desesperado porque no encuentra la salida al problema, está desesperado y eso te cansa, porque acuérdese esto, que el agotamiento no es físico, sino es espiritual. Lo que nos cansa es la desesperación. ¿Y sabe qué es la desesperación? Es no tener esperanza. ¿En quién esperás? Te desesperás porque no sabes en quién te puede solucionar el problema. Y ahí viene el cansancio espiritual. Una de las cosas que en este tiempo que he escuchado mucho, no solamente en esta congregación, sino en muchas congregaciones, es, ¿y
ya no sirvo como antes. Yo veía gente no servir como antes. ¿Qué te pasó? Y me enfrié. Y eso de me enfrié, ¿sabe qué es? Es la desesperación ante los problemas y las dificultades. Yo confiaba en Dios y Dios no me ayudó. No, ¿cómo? Si vos confías en Dios, tenés que confiar hasta el fin. Porque si empezás a desesperarte, esa desesperación va a hacer que venga un cansancio espiritual. Lo que tiene no es que te enfrías, es que tenés un cansancio espiritual. Generalmente nosotros cuando en el discipulado para líderes, a los líderes les decimos, usted tiene que comer bien, descansar bien, ¿no? Si va a ayunar, cuando hacíamos campañas evangelísticas, generalmente nosotros le decíamos, en medio de la campaña, no ayune, ayune antes de la campaña. Y cuando viene la campaña, cómase unos buenos choripanes. Porque vio que en las campañas los choripanes, ¿no? Pero no ayune durante la campaña. ¿Por qué? Porque la falta de alimentación, el cansancio, te cansa el espíritu y ya no querés, y te cuesta creer y te cuesta confiar en Dios. El cansancio es espiritual. Esperar en Dios es confiar. Esperar en Dios es confiar, es creer lo que Jesús te prometió. Porque muchas veces cuando estamos cansados espiritualmente dejamos de creer que vamos a tener la victoria o la salida al problema que estamos teniendo. Mire, lea conmigo Hechos capítulo 12, versículo 4 al 17. Tenemos este relato, vamos a leer todo el relato. Del 4 al 17, Hechos capítulo 12. ¿Lo tiene allí? Si no, léalo de acá. Dice, y habiéndole tomado preso a Pedro, le puso en la cárcel entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. O sea, ¿cuántos grupos? 4. ¿Cuántos soldados tenían en cada grupo? 4. 4 por 4... 3 por 2, 2 por 3, llueve. Como hoy. 16, escuche. 16 custodios, 16 soldados. 16 policías tenía alrededor. Escapate si podés. Ni Houdini se podía. Ni Houdini se podía escapar de ¿no? Dice, para que le custodiasen y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. O sea que en ese momento se estaban celebrando la Pascua, por eso lo metieron preso, después lo iban a sacar para lincharlo, para tirárselo a la gente y que la gente lo matara. ¿A quién? A Pedro. Lo tengo acá. Versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué hacía la iglesia? Enseñanza. Tenemos que aprender a unir nuestras oraciones por alguien. Amén. Y orar por alguien. Hay poder en esto. Versículo 6 dice, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo. Diga conmigo, durmiendo. Estaba durmiendo entre 2 soldados. O sea que no solamente tenía uno a uno y estaba durmiendo. ¿Cuándo usted durmió con uno al lado? ¿No? Dice, estaba bien custodiado. Dice, Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Escapate si querés o si podés. O sea que estaba
el tipo estaba sentenciado a muerte. Tenía 16 soldados que lo estaban custodiando. Tenía cadena, o sea, estaba esposado para nosotros, ¿no? Estaba esposado. El tipo dormía. ¿Cuántos de ustedes durmió la noche que sabía que al otro día tenía que solucionar el problema? Que tenía que ir al médico, que tenía que pagar, que le iban a rematar la casa. ¿Cuántos de ustedes puede dormir cuando tiene un problema? No le agarra acá esa puntada, ¿no? Y no sos mariposita, ¿viste? Como cuando está enamorado. Es un nudo que tenés allí. Pero este estaba durmiendo. A mí, ¿sabe lo que me llamó la atención? Que este hombre estaba descansando. Diga conmigo, él estaba descansando. ¿Quién puede descansar cuando tiene un problema? Aparte, no era un problema que le iban a operar, no, que lo iban a matar. Interesante, ¿no? Pero él estaba durmiendo, sujeto ahí, con cadenas y todo. Y dice, y he aquí, versículo 7, y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Note, ¿qué le dijo? Levántate. Cuando él se levantó, ¿qué ocurrió? Todo lo que te explica la Biblia tiene un significado, ¿eh? Nunca se te van a caer las cadenas si no te levantás. Mírelo al que tiene a su lado y dígale, nunca se te van a caer las cadenas si no te levantás. Si seguís en la de pobrecito yo, ay, mirá lo que estoy viviendo, mirá lo que estoy pasando, vas a seguir atado. Cuando te estás mirando para vos y vos ves que nadie se ocupa de mí, nadie tiene, ¿cómo es? Que se dice, nadie tiene compasión de mí, mirá cómo estoy. Las cadenas siguen atándote. Y lo que el diablo intenta, como dije al principio de la reunión, es que vos veas lo que no tenés. El diablo siempre te va a hacer enfocar en lo que no tenés, para que te quejes. Y cuando te quejas, esa queja no permiten que Dios actúe. Dios no actúa en medio de tu queja. Dios actúa en medio de tu alabanza y de tu adoración. Tenemos que tener esto claro. Hasta que dijo, levántate. Y dice que cuando él se levantó, las cadenas se cayeron. Dígale a alguien, es hora de que te levantes. Levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete, vestite, atate las sandalias. Y lo hizo así y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Él pensaba que estaba soñando. Pedro decía, a ver, se me cayeron las cadenas, tengo 20.000 custodios, se abrió la puerta sola, estoy caminando. Él pensaba que era un éxtasis, que era un sueño. Con su colaboración podemos seguir extendiendo el reino de los cielos hasta el fin del mundo. Usted puede transferir sus ofrendas a estos datos que aparecen en pantalla. Su colaboración nos bendice y traerá una gran cosecha a sus finanzas.
¿Cuántas veces vemos la solución a nuestros problemas tan palpable que decimos, no puede ser? ¿Cómo decimos nosotros muchas veces, cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía, ¿o no? Eso es lo que dice la gente del mundo. Porque a la gente del mundo le cuesta confiar. Por eso la gente está cansada, por eso a la gente le cuesta creer que Dios puede solucionar su problema. Vemos por televisión hoy por hoy, o por tantos páginas de internet que se burlan de la gente, de los testimonios de Dios, ¿no? Y es terrible, terrible escuchar eso. Pero él decía, ¿será verdad? Imagínense, claro, estaba saliendo caminando. Hacía unas horas y él estaba durmiendo. Por eso él pensaba que estaba soñando. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. Fíjese todo lo que tuvieron que pasar, dónde estaba metido, ¿no? O sea, lo habían asegurado. Lo habían asegurado para que no se escape, ¿no? La cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿De qué lo libró? Ahora, hubo algo que permitió que ese problema de muerte que tenía Pedro sea liberado él. Hubo algo. ¿Y qué fue ese algo? Ese algo fue el descansar en las promesas del Señor. Diga conmigo, descansar en las promesas del Señor. Cuando usted y yo no descansamos en las promesas del Señor, usted y yo nos fatigamos, nos cansamos, todo nos enfría, todo nos cansa, no queremos hacer nada. ¿Por causa de qué? Por causa de que no estamos descansando en las promesas del Señor. Y cuando Dios promete, Dios cumple, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo tengo acá, ¿no? Ahora, sigue diciendo, y habiendo considerado esto, llegó, versículo 12, habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos, ¿qué haciendo? Orando. Diga conmigo, estaban orando por Pedro. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rodé, la cual, cuando conoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta. Note, el ángel le abre la puerta de hierro. Esta chica, porque no podía creer que era Pedro, no abría la puerta. Qué contraste, ¿no? Cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que sí, era. Entonces ellos decían: es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron, le vieron y quedaron atónitos. Pero él, haciéndole con las manos señas de que se callasen, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Dijo: hagan saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Note algo interesante en todo esto. ¿Qué estaba haciendo la iglesia?
orando. ¿Por quién? ¿Para qué? Para que lo liberen. Ahora, Dios lo libera y ¿qué hacía? No creían. ¿Cuántas veces te ocurre que Dios te está mostrando la salida y vos no podés creer de que Dios te está dando la salida? Pensás que un sueño. Es hora de que usted y yo aprendamos a descansar en las promesas del Señor, porque solo Jesús te hace descansar. Es hora de creer que Él da fuerza al que no tiene ninguna, multiplica la fuerza a los que esperan en Él y vamos a poder levantar vuelo como las águilas. Es hora de creerle a Dios. Juan capítulo 21, 15 al 19. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me ama más que esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. De cierto te digo, le dice Jesús a Pedro, cuando eras más joven, te vestías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, dijo: sígueme. Note, ¿cuál era la razón por la cual Pedro, preso, con 16 policías custodiándolo, con esposas puestas, con cadenas atado, podía dormir? Sobre él pesaba la muerte y la muerte era inminente. ¿Por qué era una muerte inminente? Porque estaba custodiando, estaba metido en la cárcel de más adentro. Tenía que pasar unas cuantas puertas, más la puerta de afuera, una puerta de hierro. Tenía 16 soldados custodiándolo. Estaba atado con cadena. Y él estaba durmiendo. ¿Quién puede dormir cuando te sentenciaron a la silla eléctrica? ¿Cuántos pueden dormir cuando tenés una sentencia de muerte? Yo puedo saber lo que es cuando te sentencian a la muerte, lo que siente uno, el vacío que siente uno, lo que uno vive. Cuando nosotros en el año 99 fuimos al médico por un problema que yo tenía y me revisaron y me descubrieron un tumor en la vejiga y fuimos al urólogo y el urólogo me hizo todos los estudios y él vio que estaba el tumor allí. ¿Qué dijo el urólogo a la pastora y a mí, a los dos? Yo te voy a operar, pero te vas a morir. O sea, te voy a operar para extenderte unos meses más de vida. Y en ese momento yo dije: sí, opéreme rápido porque yo tengo que salir a la obra misionera, No estás entendiendo, te vas a morir. Sí, yo sé que algún día me voy a morir, cuando Dios quiera. Hasta eso estaba todo bien. Ahora, cuando salimos de estar con el médico y nos miramos con la pastora, yo le digo: me voy a morir. Mi hija era adolescente, Lemuel era preadolescente, tenía 12 años. Y digo: ¿qué va a pasar con mi esposa? Y cuando empecé a pensar, ¿qué va a pasar con mi esposa? ¿Qué va a pasar con mis hijos? La iglesia, esto, lo otro, aquello. ¿Qué va a pasar con todo eso? Vino sobre mi vida era como que estaba en un túnel. No era que veía la lucecita al final del túnel, no, olvídense.
estaba rodeado de gente, pero yo no escuchaba a la gente, yo sentía como una cosa así, estaba metido como en un túnel, estaba como perdido, no sabía qué pensar, qué. Y cuando yo leo esto, fue cuando leí esto, y que una mañana me levanté a las 6 de la mañana a orar, y Dios me hizo entender de que Él tiene mi vida en sus manos y que su futuro y que mi futuro lo determina Él. Las cosas comenzaron a cambiar. ¿Sabe dónde? Aquí, acá y en el espíritu. Y dejé de estar cansado. ¿Y sabe cuál fue mi respuesta? Bueno, diablo, ¿vos me querés matar? Ningún problema. Y fui con un joven de la iglesia y lo llevé a la costanera y le enseñé a evangelizar a través de las 4 leyes espirituales, evangelismo personal, y le enseñé, y todas las tardes íbamos a hacer evangelismo con ese joven. Y dije, Señor, yo me voy a ir, pero alguien va a quedarse y va a seguir predicando el evangelio. Cuando eso ocurrió, algo vino. Un descanso vino, y entonces puedo entender lo que estaba viviendo Pedro. Pedro podía dormir en medio de esa sentencia de muerte porque él estaba confiado en la promesa de Dios. Es hora que usted y yo dejemos de estar cansados espiritualmente y empecemos a esperar en el Señor, a descansar en Él, porque solo Jesús es tu descanso. Aleluya. Y hermanos, este es un tiempo donde muchas personas no entienden para qué van a la iglesia y lo toman como una costumbre en vez de tomarlo como un aprendizaje día tras día, vez tras vez que Dios te habla. ¿Cuántas promesas de Dios tenés? ¿Y cuántas promesas todavía no se cumplieron? ¿Qué fue lo que yo dije, Señor? ¿Cuántas promesas tengo que todavía no sé? Y ya me tengo que morir, ya me tengo que ir. Y yo no recibía respuesta hasta que cambié el chip. Saqué el de Claro y me puse uno de Movistar. Dígale al que tiene a su lado, cambia el chip. Deja de pensar en tus problemas y empezá a esperar en Dios. Porque el que espera en Dios va a tener nueva fuerza, y esa es la promesa. ¿Lo tengo acá? Termino con esto. Mateo, capítulo 11, versículo 28 al 30. Tenemos allí en la versión, la traducción al lenguaje actual. Y fíjese cómo dice Mateo 11. Dice, ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. ¿Quién lo dijo a esto? Jesús dijo esto. Obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente, humilde de verdad. Conmigo podrán descansar. Lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que les hago llevar. Solamente Jesús es tu descanso. La carga que Él nos pone no es pesada. La carga que Él nos pone es que obedezcamos y que creamos en Él. Y una de las cosas que le cuesta al ser humano hoy es creer. En estos días hemos visto, como dije el domingo pasado también, hemos visto periodistas burlándose de los testimonios que uno puede saber que son verdades, ¿no? Porque lo hemos vivido nosotros aquí y lo hemos visto con nuestros ojos. Sabemos que Dios hace milagros y que un milagro no se puede contar, no se puede explicar. Por eso que andan ahora muchos por allí sacando rédito del Chaco, ¿no? De la iglesia en el Chaco, y hablando cualquier cantidad de tonteras,
Esa gente no sabe dónde se mete. Pero usted y yo sabemos y podemos confiar y hemos visto milagros de Dios. Para la ciencia, recién yo conté un milagro. Para la ciencia era imposible de que yo viviera. La ciencia me dijo, te voy a operar para darte unos meses de vida. Pero la ciencia no sabe que mi vida está en las manos de Dios y que me voy a ir cuando en realidad Él quiera. Pero antes de esto yo había tenido una experiencia y la experiencia fue con mi padre. Mi padre, un hombre que desde los 64, 65 años sufrió problemas cardíacos. Él era hipertenso, era gringo, así que era hipertenso y su corazón a esa edad, como me explicaba el cardiólogo, era como un globo que se había inflado y se había comenzado a desinflar y ya no tenía fuerza para que la sangre corriera. Y eso hizo que muchas veces estuvo internado, estaba 3 meses internado, salía 3 meses de nuevo, y así sucesivamente hasta que en un momento estaba internado y yo tenía que predicar allá en Rosario, en nuestra iglesia, y vino mi hermano a avisarme que habían hablado del sanatorio de PAMI para decirle que prepararan el servicio fúnebre porque no pasaba de esa noche. De tal manera, cuando nosotros terminó la reunión, fui a ver al sanatorio, estuve ahí, había entrado en coma 4. O sea, entrar en coma 4 ya estaba pálido, frío, y estaba allí. Y nos dicen los médicos, vayan a su casa, nosotros cuando ocurra, si ustedes quieren quedarse, quédense, pero si no, vayan a su casa y cuando ocurra lo que tenga que ocurrir, les llamamos por teléfono para que vengan y hagan todos los papeles. Bueno, así que nos fuimos a casa, nos fuimos a dormir, pensando que en cualquier momento nos llamaban. Cuando me levanto en la mañana temprano para llevar a mis hijos a la escuela, llevaba a mis hijos a la escuela, pasaba por el sanatorio y después iba para la iglesia. Pero llevé a mis hijos a la escuela, pasé por el sanatorio porque no me habían dado anuncio. Hablo con mi hermano me dice, tampoco me llamaron. Digo, bueno, voy a pasar por el sanatorio. Cuando paso por el sanatorio, voy a la pieza donde estaba mi papá. Mi papá estaba sentado, desayunando, tirándole almohadazos a los enfermeros porque lo habían hecho pasar toda la noche un frío terrible. Vos no sabés lo que me hicieron. Yo toda la noche tuve un frío terrible. Claro, papá estaba en coma 4. Ahora estaba sentado desayunando. Cuando vino el médico, se sorprendió. Mire, por mi papá oraron, me acuerdo que en ese entonces había venido una de las campañas de Carlos Anacondia, incluso hasta Carlos Anacondia había ido al hospital, los pastores amigos, todos habían ido a orar por mi papá ahí. Pero había entrado en coma 4. Cuando vino el médico, me dice, déjeme que lo quiero revisar, a ver qué. Cuando sale el médico para darme el parte de lo que lo había revisado, dice el médico, yo no entiendo qué pasó acá. Usted lo vio anoche, yo lo vimos anoche, estaba en coma 4, yo no sé qué pasó acá. Pero sí le digo que si él sigue así, yo mañana a la mañana le doy el alta. Escuche. Y me dice, yo sé de su fe, yo sé que usted cree, pero quiero que entienda, me dijo el cardiólogo, que el corazón de su papá cuelga de un hilo y en cualquier momento. Y yo le dije, mire, yo sé que el corazón de mi papá cuelga de un hilo. Lo que usted no sabe es que ese hilo lo tiene agarrado Jesús y lo va a soltar cuando Él diga. Después de ese día, mi papá vivió 15 años más antes de partir de esta tierra.
¿Y qué quiero decir con esto? Que tenemos que aprender a descansar en el Señor. El hilo de tu vida lo tiene agarrado Jesús y te va a ir de esta tierra cuando Él quiera, no cuando te digan los demás. La ciencia pasará, pero el poder de Dios nunca dejará de ser. Y la palabra de Dios pasará cielo y tierra, pero la palabra del Señor permanecerá siempre. Y es hora de que usted y yo aprendamos a vivir por la palabra de Dios. Es hora que usted y yo le creamos a Dios y esperemos en Él. Los jóvenes se cansan, se fatigan, pero los que esperan en el Señor tendrán nueva fuerza. Es hora de creerle a Dios. Es hora de esperar en el Señor, porque Jesús es tu descanso. Póngase de pie. Vamos a orar en el nombre de Jesús en esta noche. Con su colaboración podemos seguir extendiendo el reino de los cielos hasta el fin del mundo. Usted puede transferir sus ofrendas a estos datos que aparecen en pantalla. Su colaboración nos bendice y traerá una gran cosecha a sus finanzas.